Desde muy pequeña he llevado arrastrando una serie de complejos que han ido limitando mi felicidad. He intentado, de millones de formas, deshacerme de ellos y aceptarme tal y como soy, pero siempre sin resultados. A raíz de todo esto, he sufrido montones de etapas muy depresivas. He acudido a terapias e incluso estuve tomando medicación, la cual, lejos de ayudarme, me generó una dependencia. Pasé unos años muy duros, tanto personalmente, ya que no hacía más que castigarme a mí misma, como en mi entorno social, que aquel entonces eran la escuela y mis vecinos. La sociedad de mi infancia era muy distinta a la actual. No estaban normalizados los casos como el mío, y yo solía ser el centro de atención, burlas y miradas. Recuerdo que esto solo se daba entre los estudiantes, y a menudo los docentes solían dar charlas a mis compañeros sobre la convivencia y la diversidad de opiniones. Teorías que unos entendían más que otros, aunque, a medida que íbamos creciendo y nos desarrollábamos como personas adultas, iban eliminando esos prejuicios de sus cabecitas infantiles. Debido a esto, yo pude empezar a adquirir confianza en mí misma y, en la medida en la que nos hacíamos más autónomos e independientes, yo iba encontrando no solo aceptación por mi entorno, a quien yo consideraba mi enemigo, sino que también se me abrieron muchas puertas y empecé a entablar amistades con personas como yo, que no había conocido antes. No obstante, había llevado muchos años en el perfil de víctima, y no era tan fácil olvidar todo aquello de la noche a la mañana. No solo guardaba rencor a una sociedad que me había dado la espalda, aunque esa sociedad estuviera formada por adolescentes inmaduros, a quienes yo aprendí a evitar, sino que, a medida que iba afianzando mi personalidad, paralelamente sentía la necesidad de ser la persona que diera voz a otras personas que habían sufrido igual que yo. Consideraba que era una causa justa, y, como tal, he tenido el apoyo de millones de personas. Entre los que apoyan mi lucha se encuentra gente con una situación similar a la mía, y otras que han jugado el papel de abusadores en algún momento de sus vidas, pero hoy dan lecciones de moralidad al resto, en un mero intento de perdonarse a sí mismas. Pero, ¿por qué continuaba triste si estábamos consiguiendo un mundo menos injusto? Entonces fue cuando una parte más racional de mí empezó a tomar conciencia de que el camino a la felicidad se encuentra en los cambios que yo haga en mí misma, y no en los que yo espere que hagan los demás por mí. Fue en ese momento cuando hablé con mi familia para plantearles la idea de una reasignación orgánica de mi cuerpo. He llevado muchos años atrapada en uno que no es mío, y soy adulta, y ya es hora de empezar a ser feliz y vivir mi vida tal y como yo quiero. A partir de ahora me llamo Sammy, y soy una tortuga. A pesar de considerarme tortuga y luchar porque la sociedad me trate como tal, yo misma odio a las tortugas, y os voy a explicar por qué. Dentro de la población tortuga coexisten y conviven dos géneros a grandes rasgos, que luego se subdividen cada uno de ellos en otros 49, pero eso es otro tema. Por un lado tenemos a las tortugas transgénero, en mi caso, transgénero heterozoofílica. Y por otro tenemos la población tortuga cisgénero, ya sea masculino o femenino, pudiendo intercambiarse siempre. Cuando yo era pequeña, la población mayoritaria que ocupaba las aulas era de origen tortuga cisgénero, y yo me sentía muy apartada al no compartir sus mismos gustos. Fueron unos años muy difíciles, ya que solían hacer grupos y me excluían de ellos. Siempre era la rarita, y siempre se metían conmigo. Aunque a primera vista sea una tortuga adulta y haya logrado mis objetivos, nunca superaré ese bullying que me hicieron en los años en los que yo intentaba caerle bien al resto, en mi ingenuidad propia de entonces, que suponía tropezar para aprender, en ese camino por el cual pasan todos los seres vivos y que es tan natural como la vida misma. Nunca superaré ese bullying que me hicieron hace 15 años, y aunque hoy cruce miradas con esas tortugas y me saluden cariñosamente, aunque hayan dejado atrás hace años esas actitudes reprochables y estén educando a sus hijas a no cometer los mismos errores desde cuando eran crías,
aunque yo me haya criado en un barrio humilde donde hayan zonas conflictivas y las tortugas que iban a mi escuela y me hacían bullying provinieran de familias desestructuradas en mayor o menor medida y con problemas más serios que los que yo tenía en casa, aunque ellas mismas hubieran sufrido bullying en otra etapa de su infancia, tal como yo haya hecho bullying a otras que sí que han buscado mi amistad y me dieron confianza que yo traicioné. De hecho, ahora, gracias a que las tortugas estamos de moda, me he convertido en una persona mucho más violenta, escudándome en que soy tortuga para agredir con impunidad y hacerme la víctima cuando veo algún intento de respuesta. Siempre me había mostrado tímida, ingenua, encantadora, hasta que cogí confianza en mí misma. Ahora soy una chusma, con ira contenida que quiere hacer sentir al resto lo que le hicieron sentir a ella cuando era pequeña. A pesar de que me intenten tratar como una tortuga adulta, siempre me comporto como una niñata, y acabo dando la nota. Defiendo a rajatabla la teoría de que la diferencia que existe entre las tortugas y los humanos está basada en una construcción social, y no biológica, aunque yo esté tomando hormonas de tortuga para ser lo más parecido a ellas. Me escandalizo solo con temas relacionados con las tortugas, y al resto no le doy ningún valor. De hecho, me he unido a un colectivo que comparte mis ideas, e intentamos abrir los ojos al mundo y haceros ver que todo gira en torno a nosotras. Me veo en la obligación moral de hacer sentir al resto empatía por mis problemas, aunque yo muestre absoluta indiferencia por lo de los demás. Me he meado en lo alto de todas las ideas progresistas y he saboteado a la izquierda desde dentro. He creado rivalidades entre los que me siguen la bola y los que no lo hacen. He provocado discusiones e intercambios de agresiones físicas entre animalistas, veganos y otros sectores de la izquierda, provocando que muchos se replanteen qué defendían y sean críticos con sus propias ideas, optando por abandonar el activismo y provocando a su vez el despertar de los extremos violentos opuestos. De igual forma, he impuesto mis gustos sexuales dentro del colectivo de gays y lesbianas, tachándolos de homófobos, machirulos, zoofílicos, tortugófobos, y a todos los que no pertenezcan al género tortugas trans y o no compartan los mismos roles que llevamos nosotras las tortugas en nuestra vida sexual. Y lo más importante de todo, como hoy soy el centro de atención, aún no quiero darme cuenta de que soy la marioneta que utilizan las grandes compañías en un complot para desarmar y reducir al pueblo. En otras palabras, han realizado marketing y campaña conmigo para hacer una purga y que tanto el poder como los recursos queden centrados en menos personas. Así que recuerda, defiendo el multiculturalismo y la libertad. Si no estás conmigo, estás contra mí. Te ha hablado Sami, representando a las tortugas y odiándolas a su vez. Yo no sé si el resto lo podéis ver o no, pero hoy, más que nunca, estoy dejando de creerme las noticias que están poniendo constantemente en televisión. Sabemos todos que la situación en España no es la mejor actualmente, y que lo que más caracteriza a España hoy no son los toros, sino la corrupción política. Pero hay una cosa por la que no se caracteriza nunca este país, y es de haber depredadores sexuales dentro de él. Por supuesto que lo hay, pero la conciencia de la mayoría de la población española no les permite ni siquiera acercárseles por la cabeza a hacer algo así. Es el colmo de la ironía que, mientras por un lado nos lavan nuestras cabezas sobre el pecado original con el que nacemos todos los varones y lo propenso que somos a violar, por otro lado, bien que cierran las bocas cuando ocurren casos como el asesinato de las niñas de Alcácer y la estrecha relación que tienen con el caso Bar España, en el que hay implicados personajes muy influyentes de la política española, los cuales no han sido investigados ni lo van a ser. No somos Suecia ni Irlanda, donde sí que hay índices altísimos de violaciones, acoso y violencia machista. Casualmente, países muy involucrados en la nueva política de reconstrucción social. De hecho, os invito a que echéis un vistazo a cómo está la situación actual en Suecia gracias a estas medidas tan progresistas. El resultado es una emigración brutal y suicidios en masas de jóvenes, chicos y chicas, hartos de vivir en apartamentos de mierda, aislados entre sí y sin intención alguna de plantar cara a su gobierno. Los que lleváis tiempo conmigo sabéis que yo he estado viviendo precisamente en Malmö, en todo el centro de este experimento postmoderno y además en calidad de inmigrante. Yo me fui a Suecia huyendo de la crisis española y en busca de unas condiciones de vida mejores para mi familia, y lo que me encontré fue un ambiente súper depresivo, leyes absurdas,
padres que no tienen el menor interés por sus hijos, 7 años de espera para alquilar un piso, hurtos y delincuencia juvenil. Las famosas ayudas para inmigrantes están más que agotadas y ahora hay un montón de gente pobre que antes no había. Jóvenes con problemas gravísimos, emocionales y una generación de estúpidos bebés adultos, por lo que mi experiencia no fue tan buena y acabé volviéndome a mi hogar natal lo antes que pude, porque resulta que aquí no estaba tan mal como yo creía. Voy a volver a dejaros tanto en la descripción como en el tablón de comentarios un par de vídeos que os explican por encima el problema de la crisis actual sueca. Uno de ellos es el último que ha subido un tío blanco hetero. Ya sabéis que es mi referente actual en cuanto a información política, o uno de mis referentes. En este último vídeo que ha expuesto no dejo de darle la razón, por supuesto, en su mensaje final, pero quizás no en la totalidad de su mensaje, ya que considero que ha patinado un poco relacionando las estadísticas de violaciones y agresiones sexuales con la política de puertas abiertas de los refugiados sirios. No es así. Las estadísticas no han variado desde que se pusieron estas normas. Suecia es un país atacado por un sistema en el que la educación de la gente los convierte en bichos raros antisociales que desarrollan fetiches absurdos. Y esto se debe a que en cuanto prohíbes algo, se vuelve mucho más atractivo. Y la nueva corrección política que hace que uno se castigue a sí mismo por tener una erección, hace que acabe escondiendo dichas erecciones y fantasías y por tanto termine desarrollando otros fetiches extraños. Por desgracia, de esto ha habido mucho en ese país antes de que la inmigración masiva de refugiados se convirtiera en un problema. En lo que sí que estoy de acuerdo con un tío blanco hetero es el conflicto que surge cuando en un país donde existen unos limitados recursos para una población también limitada, de repente resulta que acabas teniendo que alimentar a mucha más gente con exactamente los mismos recursos que te quedan. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre, por un lado, que al no tener cómo repartir esas ayudas de forma equitativa para todos, o bien desatiendas a tu pueblo para atender a los recién llegados, o bien directamente acabas hacinando a los recién llegados en barrios apartados y los dejas que se busquen la vida, por lo que acaban creando sus propios guetos. Y por otro, ocurre que el pueblo, que generalmente es tonto y espera que el Estado le resuelva todo en lugar de sacarse las castañas del fuego por ellos mismos, acaba culpando a estos inmigrantes de esa mala repartición y acaban fomentándose las ideas racistas. Ya nos ha pasado aquí en España, cuando la realidad es que nadie que huye de un país lo hace por lo bien que se vive dentro de él. Todos somos personas y todos tenemos derecho a ser ayudados de la misma forma. Precisamente son ellos los últimos culpables de aceptar unas ayudas que realmente necesitan. El culpable es tu gobierno, que es quien gestiona esas ayudas como le da la gana y este año decide darte un montón de ayudas que el año que viene te quitará de golpe para dárselas a otro. La política es un organismo vivo y las leyes han de adecuarse a las necesidades y circunstancias de cada momento. Nosotros, como país sureño con un clima mediterráneo, al igual que ocurre con todos los países cercanos al Ecuador, somos personas con mucho menos tabúes en el sexo que la gente del norte, y gracias a que tenemos una buena educación sexual en comparación con estos otros países, no existen tantos casos de perturbados, trastornados, obsesionados por el sexo. Esta es la verdadera razón que debemos atender si pretendemos eliminar estas situaciones, es decir, fomentar la educación sexual en lugar de atacarla como se está haciendo. Y no estoy quitándole la voz a esas víctimas que han aparecido, sino lo que pretendo es haceros plantear si no son situaciones estudiadas y organizadas de antemano, del estilo a los atentados de falsa bandera del Estado Islámico o cuando hay un tiroteo en alguna escuela norteamericana, con el fin de crear lo que están llevando a cabo desde hace un par de años, que consiste, obviamente, en una guerra de sexos. Yo también me he sentido rechazado por mi aspecto físico. Yo tuve una etapa en la que estaba más gordito y recuerdo perfectamente que la gran mayoría de las chicas que conocía evitaban siquiera saludarme por la calle, no vaya a ser que yo lo interpretase de otra forma. Y más adelante, cuando me dio por cuidarme un poco mi cuerpo y me puse más en forma, las mismas chicas que no querían amistad en mi etapa anterior, en esta última me tiraban los tejos muy abiertamente y era en ese momento precisamente cuando ya les caía bien a todas. Yo también he tenido amigas que se han enfadado conmigo por no querer liarme con ellas, que han querido tener sexo conmigo y me han reprochado el que yo no haya querido. He tenido novias locas que no han aceptado una ruptura y han cogido una obsesión insana conmigo, que han venido a mi casa aunque yo no la hubiera invitado. Otras celosas enfermizas que controlaban mi móvil y mis amistades. Otras que además de celosas eran violentas conmigo, etc. He tenido relaciones tóxicas de todo tipo. Yo también me depilo las piernas y los sobacos y me gusta verme guapete. Me gusta gustarme a mí mismo y me gusta gustar al resto. Y ninguna de estas experiencias que he tenido me hacen plantearme siquiera que el sexismo es algo que han inventado las tías o es algo presente en sus genes. La gente que acosa y que no entiende un no por respuesta son precisamente personas inseguras que tienen problemas para poder relacionarse sexualmente con otros individuos de forma normal. El sexo es algo muy natural y sano, que ha de normalizarse en lugar de avergonzarse a hablar de ello.
Si en lugar de financiar tantas charlas feministas en las escuelas se implantara la educación sexual como asignatura y se hablara sobre cómo han de funcionar estas relaciones para que sean precisamente sanas, probablemente no habrían tantos casos de acoso ni de personas inseguras que son incapaces de empatizar con otras, ni habrían tantos pajilleros ni pajilleras. Los hombres debemos estar unidos en lugar de enfrentarnos unos contra otros. Quiero dedicar todo mi agradecimiento a las mujeres que, lejos de esta plaga de la nueva cultura social, ven más allá de lo que está pasando realmente y nos apoyan en sus comentarios. Gracias a vosotras no estamos solos y tenemos voz. Yo soy fan de Mia Khalifa. Ella sí que es una verdadera activista. ¡Tú lo que eres, tonto! Un tío blanco hetero no lo es. Es un listo al que siguen tontos como tú. Ya puedes ir quitando ese póster de la pared y limpiándote el culo con él. Al menos tendrá un uso más lógico. Ya te pesarán estas palabras tal como me han pesado a mí las últimas veces que he defendido mis ideales. Las personas no son ideales, gilipollas. ¿Qué dirías tú si te vienen 4 mierdas a pagar sus traumas contigo siendo tú un hombre adulto y un padre de familia? Y que lo hagan abusando de tu confianza y amistad. Y que luego, cuando intentes meterle manos tú, ellos empiecen a llorar y a hacerse la víctima tachándote de nazi y de lo que te quieran tachar. Que te acosen, vayan a tu casa y te hagan una pintada, te pinchen la rueda del coche, que lo tienes aparcado en la puerta, te rompan los frenos de la moto, se reúnan 2 o 3 en una esquina para esperarte a pegarte cuando estés de camino de tus 11 horas de curro diarias, y lo único que pienses es en verle la cara a tu hijo y besarlos, que tengan que verte la cara hinchada a ti tus propios hijos, que encima se regodeen en las redes sociales e intenten hacerlo viral, pues algo muy similar es lo que me ha ocurrido a mí, sin olvidar que los traté como amigos antifascistas y les invité a mi casa. Pero no les caí bien porque intenté defender con el diálogo a otro amigo mío antifascista a quienes ellos estaban acosando, agrediendo y llamándoles nazi para echarlo a pelear con sus propios colegas. Yo he sido un red skin más de la mitad de mi vida. ¿Tú a mí me vas a llamar tonto si cuando tú estabas en pañales yo me estaba peleando en la calle con pandilleros nazis? ¿Para que ahora me vengan 2 o 3 mocosos venidos arriba y les haya dado por mí? ¿En mi época más tranquila y ocupada de mi vida? En estos años yo he aprendido a ser crítico conmigo mismo, con mis ideas y con la gente que en teoría las comparte. Y he aprendido a que no porque vaya de víctima lo eres, no porque vaya de antifa lo eres, y no porque tengas cresta eres mi amigo. El antifascismo es un sentimiento muy bonito, pero el antifascismo no es seguir a la masa como borregos. El antifascismo implica ser crítico y denunciar a los fascistas de izquierda que están ensuciando el movimiento. Si te hubieses informado mejor, tal como yo debía haber hecho antes de colgar la bandera, sabrías que el Che precisamente no es un buen ejemplo de antifascismo. De hecho, no sería tan mala idea quitar esa bandera y limpiarme el culo con ella en el próximo vídeo, solo para joder a los payasos como tú. Si realmente te consideras antisistema y no parte de él, haz lo que yo hago y denuncia las cosas que la nueva izquierda está ocultando. Puedes, o tienes miedo a que tus amigos te tachen de nazi y te linchen. O quizá eres tú una de esas mosquitas muertas que se escondían cuando ve a un calvo con botas y ahora que no hay tantos de esos está ladrando sobre lo injusto que es el mundo. Esto pasa cuando te crees que el mundo es un videojuego donde hay 2 bandos. Juzga a quien sea mala persona y deja de comparar ideales políticos con equipos de fútbol. Y bueno, y él me ha cerrado la boca con una respuesta tan ingeniosa como coherente. Claro, seguro que Hitler, aparte de sus ideas, era un gran tipo. Quería mucho a su perro. Tonto. Es lo último de Merlí, muy bien acompañado por Alex Lozán. Y claro, una pareja como esta tiene que sacar este pedazo de número. Auténtico, tío. Auténtico del Líbano.